En el nombre poderoso de Jesús. Estamos comenzando en oración, Padre. Estamos orando a ti, presentando todas nuestras cosas, nuestras familias, Señor, presentando este momento, pidiéndote la dirección divina, Padre, para que tú estés guiando en todo momento. Señor, eres tú, tu Espíritu Santo, y nosotros, Señor, que nos ponemos en tus manos para que tú hagas conforme a tu voluntad. Espíritu Santo, tú eres el invitado especial, tú eres a quien entronamos en esta hora, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos guíes, y que nada, Señor mío, de nosotros sea lo que aquí predomine, sino tu presencia y tu dirección, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, te damos gracias, bendecimos cada hogar, cada familia, cada persona, Señor mío, a la que llegue este mensaje en este momento, ya sea en directo como en diferido, Señor, después cuando accedan, Padre, a los videos que estamos subiendo en el canal de YouTube. En esta hora, Señor mío, ponemos nuevamente todo en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios los bendiga a los que ya están, ay, se me fue, ahí está, a los que ya están y a los que se vayan sumando. Hoy vamos a compartir algo que el Espíritu Santo estuvo guiando y ministrando para exactamente lo que estamos viviendo en estos días. Yo le doy la bienvenida a Graciela y a su casa, le doy la bienvenida a Luciana y a su casa, y bueno, vamos a empezar a compartir la palabra. El Señor me ministraba y me guiaba de esta manera, a hablar sobre la Pascua. La Pascua, a veces no sabemos mucho lo que significa, conocemos lo que la cultura o las religiones o lo que se ha transmitido en la costumbre, pero vamos a empezar a ver la definición de Pascua. Y la Pascua para los cristianos, para nosotros los que creemos en Jesucristo, es el paso de muerte a vida. Y la Pascua para los judíos significa, aún en el día de hoy, conmemoran ellos el paso de la esclavitud a la libertad. Entonces vamos entendiendo lo que significa Pascua, porque es muy importante que nosotros como hijos de Dios entendamos y conozcamos de la palabra. Y hoy lo que vamos a hacer es meternos en la palabra para conocer y poder vivir lo que la palabra nos dice, y también transmitirle a otros, que cuando nosotros estemos saludando y le digamos a las personas, felices Pascuas, sepamos que estamos diciéndole, celebra lo que Jesús hizo en esa cruz, celebra el paso de muerte a vida, celebra tu salvación. Amén. Les quiero leer lo que dice respecto a las Pascuas judías, ¿sí? Para que conozcamos. Y está, yo se los leo, ustedes tomen nota. Hoy olvidé decirles que estuvieran con su libretita y lapicera, pero de última queda grabado y van a poderlo volver a escuchar. Están en el libro de Éxodo, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12, les voy a leer el versículo 40, 41 y 42, para que podamos comprender lo que les dije en un principio sobre la Pascua que celebran los judíos. Dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue de 430 años. 430 años de esclavitud tuvo el pueblo de Israel en Egipto. Y dice en el versículo 41, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Versículo 42 dice, es noche para ellos de guardar para Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Entonces esto es un breve pasaje por las escrituras de la Pascua judía. Y vayamos entonces nosotros ahora a hablar de la Pascua que como hijos de Dios nosotros celebramos. Vamos a ver entonces que la Pascua es una
transformación, ¿sí? Es una transición. Conmemoramos nosotros la Pascua a través de la crucifixión de Jesús. Cuando oraba, realmente la palabra que vino fue la que está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 53, en el libro de Isaías. Los que empezamos a estudiar en estos días la Biblia, estuvimos viendo el libro de Isaías, conocemos que es uno de los profetas mayores. Entonces, les voy a leer lo que habla, lo que profetizó este profeta sobre la venida de Jesús. Nos presenta a Jesús como el Mesías, decíamos el otro día. Entonces, vamos a ver lo que profetizó tantos años antes de Cristo y vamos a entender cómo el Señor, cómo Dios luego cumplió cada una de esas profecías. Dice así, capítulo 53, yo les voy a estar leyendo. Presten atención, no se distraigan, y cualquier cosa después lo podemos compartir. Dice así, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ya está hablando de algo que muchos años después se iba a cumplir cuando Jesús era llevado a la cruz. De esta manera nos va diciendo el profeta, aún nada de esto iba a suceder. Pero sabemos que sí, porque nosotros hoy lo conocemos. Dice, despreciado, decía en el versículo 3, y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Espíritu Santo, yo te pido que vayas ministrándonos a cada uno. Él herido fue por nuestras rebeliones, por tus rebeliones y por mis rebeliones. Herido fue Jesús. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Va detallando, tal cual como fue que Jesús vivió ese calvario, ese vía crucis, esa crucifixión. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Sabemos que él era libre de pecado y que no había en él pecado. Él no fue concebido en pecado, eso quise decir. Versículo 10, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Yo me voy a detener acá, porque aquí viene, digamos, el mensaje. Aquí está centrado el mensaje. El profeta
profetiza sobre Jesús muchísimos años antes. Muchísimos años. Y si conocemos las Escrituras, sabemos cómo fue tal cual lo de Jesús. Entonces, dice acá en el versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Expiación. ¿Qué significa expiación? Yo te voy a leer lo que busqué y encontré de expiación. Expiación es la eliminación de la culpa o pecado a través de un tercero. Queda absuelto el sujeto culpable, queda libre por medio de un animal o un objeto, o en el caso que estamos por Jesucristo, por el Cristo que nosotros conocemos. Dice expiación, pena o sacrificio impuesto por autoridades, el cual debe cumplir alguien para eliminar el pecado cometido y restablecer su relación con Dios. O sea que pena o sacrificio para eliminar, hay una pena y un sacrificio para eliminar el pecado cometido y restablecer la relación con Dios. Eso hizo Jesucristo. Y estamos viendo cómo el profeta Isaías profetizó que esto sucedería y dice, cuando haya puesto su vida. Ahora vamos a ir a ese, cuando Él haya puesto su vida por expiación por el pecado. O sea que lo que Jesucristo hizo fue pagar, sacrificarse, para que vos y yo fuéramos libres del pecado que hay en nosotros. Eso hizo Jesucristo. La expiación se expone a través del sufrimiento experimentado por Jesús. Al pagar por los pecados de la humanidad, por los cuales Él fue sentenciado y crucificado. ¿Sabes que cuando preparaba esto realmente el Espíritu Santo me quebrantó? Porque me llevó a un instante a ser sensible a lo que Él padeció. Ayer recordábamos con Agustín y Camila conversando sobre las cosas del Señor, que hace un año estábamos compartiendo con los chicos del Centro de Rehabilitación la Pasión de Cristo. Quizás algunos la han visto, quizás otros no. Yo no la había podido ver completa, el año pasado la vi y realmente fue muy fuerte. Y dicen que es de las películas que más muestra, pero que aún fue peor. No sé si alguno la vio, y el que la vaya a ver es la Pasión de Cristo de Mel Gibson. El que la vaya a ver tenga el recaudo de saber que es muy fuerte. Y realmente el padecimiento de Jesús fue cruel, muy cruel, pero por amor a vos y a mí, y tenía que ser de esa manera. Cada castigo, cada cosa que Él recibió, que Él padeció, era para liberarnos a nosotros de todo lo que yo dije acá. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, santo, fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Esa sangre derramada, esas llagas provocadas por esos latigazos. Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Y aún siendo pecadores, Él hizo por vos y por mí eso. Y hoy hablaba también con mi mamá y me decía, yo no puedo entender cómo Pedro lo pudo traicionar. Y yo le digo, no, ¿y vos y yo qué hacemos, mamá? Pero Pedro estaba cerca de él, ¿y vos y yo qué? No conocemos o no buscamos o no... Y también hacemos lo que hizo Pedro, y aún así el Señor lo escogió, y aún así a nosotros Él nos vuelve a mirar y nos dice, dale, porque Él sabe de nosotros lo que nosotros no sabemos, tanto para bien como para mal. ¿Y sabes qué le decía? Nosotros fuimos los que los azotamos. Perdóname si crees que no, pero vos y yo lo azotamos, vos y yo lo apedreamos, vos y yo lo escupimos, vos y yo. Si hubiéramos estado ahí, hay una adoración que canta eso. Si hubiera estado ahí, hubiera sido yo quien hacía eso. Entonces estábamos en que Jesús
hizo por vos y por mí eso, la expiación, el pagar con pena, con sufrimiento, con un sacrificio para que fuera restablecida la relación nuestra con Dios. Su resurrección fue el resultado, porque Él murió azotado y Él murió en esa cruz, Él puso su vida. Dice, pero su resurrección fue el resultado de su expiación, fue librado de toda culpa o pecado. Eso hizo Jesús al morir en la cruz y al resucitar. Eso hizo por vos y por mí y por toda la humanidad. Por muchos está haciendo un sacrificio, y que Dios me perdone si me equivoco, gratuitamente inútil, porque muchos no lo toman. Muchos no lo creen. Y muchos de nosotros a veces fallamos. Pero para que esto sea así, este sacrificio, sea realmente la muerte y la resurrección del Señor, nos libere y traiga esa salvación, para que eso sea así, nosotros, las personas, debemos tener fe y cumplir con los mandamientos. Con la obediencia. Estábamos hace poco también compartiendo de la palabra de los 10 cimientos, de los cimientos, me equivoqué, donde dice que nosotros le llamaremos Señor, Señor, pero no hacemos lo que nos manda. Y hablaba del hombre sensato y del hombre insensato, el que edifica su casa sobre la roca y el que la edifica sobre la arena. Entonces Él nos manda a nosotros cosas y a veces nosotros no las hacemos. Entonces es necesario, se requiere para que esto que Jesús hizo en la cruz, que creamos que Él es el Señor y que nosotros tengamos esa fe y además obedezcamos. Te voy a leer ahora, hoy estamos con la palabra, así que digo siempre, pero es con la palabra la mayor parte de la prédica. En Romanos 10, yo te leo, pero anota, Romanos 10, del 8 al 17, dice así. Te estaba diciendo que es necesario creer en que Jesús, tener fe y obedecer. Dice así en Romanos 10, del 8 al 17. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ves lo que te decía? Lo que te estoy hablando, lo que te estoy hoy transmitiendo y enseñando es la verdad, la palabra, lo que está escrito. Hoy venimos a conocer la verdad sobre la Pascua, lo que la palabra de Dios habla y no lo que nos transmiten religiones hechas por los hombres o costumbres. ¿Sí? Lo que Jesús hizo, el sentido de lo que Jesús hizo, ¿por qué lo hizo? ¿Para qué lo hizo? ¿Y de qué manera tiene en nosotros realmente efectividad y poder? Si creemos, dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo. Entonces el sacrificio de expiación que Jesús hizo en la cruz tiene validez para tu vida. Y muchos de nosotros ya hemos hecho esa oración, pero si alguno de ustedes o a alguien que llegue esta prédica después no lo ha hecho, yo te pido que nos escribas por privado y que hagamos esa confesión de fe. Dice, confesar y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo. Porque, dice en el versículo 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin
sin haber quien les predique. ¿Entendés lo importante es que vos y yo, una vez que recibimos el mensaje de salvación, lo llevemos a otros? Porque otros necesitan lo mismo que vos y yo un día necesitamos, conocer lo que Jesús hizo a través de nosotros mismos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, dice acá. Y mira lo que dice acá. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Vos y yo llevamos buenas nuevas, buenas noticias. Aquellos que están perdidos en delitos y pecados, como vos y yo estábamos, y si nosotros no nos mantuviéramos en obediencia y en sujeción a su palabra, también. Mas no todos obedecieron el evangelio, lo que hablábamos hace un ratito. Pues Isaías dice, y fue el primer versículo que te leí en el capítulo 53, y aquí lo cita en Romanos 10, 16. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y hasta aquí llegamos. ¿Sabes? Que me encantó cómo el Espíritu Santo me fue guiando para el mensaje de hoy, porque es un mensaje distinto. Muchos de nosotros tendemos a predicar en este tiempo acerca de lo que pasó Jesús en Getsemaní. Sabemos a lo que él en su humanidad en un momento se enfrentó cuando él vio, dice que él pudo ver lo que venía y que sudaba hasta gotas de sangre por la angustia y el estrés que vivió en ese momento por lo que venía sobre su vida. Y le dijo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, que yo no tenga que beberla, que yo no tenga que pasar por esto, mas no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y así fue. Se hizo la voluntad del Padre. Y cuando Jesús entendió cuál era la voluntad del Padre, listo, lo tomó, lo asumió y lo hizo en obediencia. Boca callada. ¿Cuántas cosas nos enseña aquí el profeta Isaías? Y si vamos después a los evangelios, lo podemos ver. ¿Viste que te dije? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Era el primero de los versículos, en el capítulo 53 de Isaías. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Y también te dije, en el capítulo 10, perdón, el versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperado. ¿Sabes por qué te hice énfasis en esto? En este versículo yo te hice énfasis en puesto y en expiación. Jesús puso su vida. Jesús dio su vida. Y vamos a la palabra donde eso está. No es que le fue quitada. Mira lo que dice en Juan 10, te lo voy a leer, si no le saqué yo, a ver, pero no importa, luego le saqué la marca. En Juan 10, 17 y 18 dice así, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, muerte y resurrección. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vemos la obediencia y sujeción de Jesús en contra de lo que Él mismo quería. Hubo un momento en que Jesús quiso salir del propósito, pero Él supo que para eso había venido. Y se cumplió el propósito de Jesús para que vos y yo hoy gozáramos de esta libertad, de esta salvación, que no es de cualquier manera, porque muchos nos dicen, nos han dicho, y quizás alguna vez nosotros también lo dijimos, yo creo en Dios a mi manera, yo creo en Dios, pero tal y, ¿sabes qué te digo? Es como Él manda. Así hizo Jesús, como el Padre le mandó. Por eso dice, me ama el Padre,
Porque yo pongo mi vida para volverla, o sea, yo hago la voluntad de mi Padre. Jesús dio su vida, y no de cualquier manera, muerte de cruz, que traía vergüenza, era humillante, porque en ese momento era la forma más humillante de darle muerte a alguien. Junto con él estuvieron crucificados dos malhechores, que también es un mensaje precioso, porque uno de ellos lo desafió, lo quiso ofender a Jesús, pero uno de ellos arrebató en el instante final la salvación. Cuando Isaías profetiza el tipo de muerte de Jesús, dice que será levantado, dice, no existía aún la muerte de cruz, no existía. Y el profeta fue guiado por el Espíritu de Dios a soltar todas estas revelaciones. Voy a leerte el versículo 11 de Isaías 53 y el 12. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Jesús verá el fruto de la aflicción de su alma. Dijimos que por la resurrección Él vio. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. El profeta estaba diciendo esto. Por su conocimiento justificará mi siervo, justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. La justificación, la justicia, fuimos justificados en Cristo. Nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados fueron perdonados en Cristo. No es de cualquier manera, no es por obras, no es por lo que vos hagas o digas, no es por tu esfuerzo, sino por lo que Él hizo en la cruz y porque tú creas en tu corazón para justicia y confieses con tu boca. Y llevará las iniquidades de ellos. Él nos hizo libre. Aquellos que creemos, que le reconocemos como nuestro Señor y Salvador, que murió en la cruz por mis pecados y que resucitó al tercer día para mi salvación. Él se llevó las iniquidades son las raíces del pecado. Versículo 12, por tanto, dice, yo le daré parte con los grandes. Acá está hablando el profeta por la voz de Dios. Dios le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Jesús, que no pecó, pagó injustamente por nuestras maldades. Aún siendo pecadores nosotros, Él hizo lo que hizo por vos y por mí, por toda la humanidad. El peso de lo que Él padeció era el castigo por los pecados de toda la humanidad. Solo Jesús podía soportar esto. Solo Jesús, el único sacrificio, el nuevo pacto. Antiguamente, por eso te cité lo del pueblo de Israel, que ellos no lo reconocen a Jesús como el Mesías. Ellos aún están esperando aquel que los venga a liberar. No lo reconocen a Jesús. Antiguamente, antes de Jesús, había que hacer un sacrificio, elegir el mejor becerro, tenía que ser excelente para ofrecerlo a Jehová. Habíamos hablado de que la expiación era eso, que a través de un animal, un objeto, ¿sí?, que fuera sacrificado, entonces se eliminaba la culpa o el pecado. Es el único sacrificio valedero, la única sangre poderosa y valedera es la sangre derramada por Jesús, la que nos limpia, nos sana, nos restaura, nos purifica y nos salva. El único sacrificio es el sacrificio de Jesús. Como cordero fue llevado al matadero. No abrió su boca, decía el profeta. Él puso su vida. El pacto de sangre siempre
sabemos que tenía que haber un pacto de sangre, ya fue hecho. No hay que derramar ningún tipo de otra sangre. La única sangre que tiene poder y autoridad en tu vida y en la mía es la de Jesús. Amén. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, dice, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, con vos y conmigo. Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo en el cual nosotros creemos. Ese es el Cristo que pagó un precio, que nos redimió, y nos libró del pecado que nos tenía esclavos, de la esclavitud en la que nosotros estábamos. Ese es el Cristo que va a volver, que nos justificó. Pero todo aquel que no crea en Él será juzgado. Todo aquel que no crea en Él será condenado. Nosotros tenemos un gran compromiso, y es el de llevar, como decía aquí, ¿cómo sabrán otros? Como decía en Romanos 10, si nadie les predica. ¿Cómo oirán si nadie les dice? ¿Cómo conocerán? Te digo que saqué la marca, pero no importa. Bueno. En Romanos 10, al final. Hay una adoración de Marcos Witt, que si la quieren buscar después, canta eso. Enciende una luz. Búsquenla. Y eso nos exhorta. Del Agustín Fuerte. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito. Perdón, es el 14. Eso. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes les prediquen? Alguien te predicó a vos, alguien me predicó a mí, alguien llevó el mensaje de la cruz a alguien. Estamos hoy celebrando la Pascua. Que podamos decir felices Pascuas, entendiendo entonces qué es lo que está sucediendo. Está sucediendo que hubo una expiación, y expiar consiste en padecer el castigo por los pecados, con lo cual se eliminan los efectos del pecado, y el pecador arrepentido puede reconciliarse con Dios. Eso hizo Jesús. Jesucristo fue la única persona, te decía, capaz de llevar a cabo la expiación por toda la humanidad, hasta por ese que vos y yo quizás aborrecemos, y que en su palabra el Señor nos dice que no podemos perdonar. Él sin mancha, sin pecado, perfecto, era el único adecuado y apropiado para el nuevo pacto. Antes dijimos se hacían holocaustos. En Jesús ya fue hecho todo. Mira, hay una palabra, oh Santo Dios, Espíritu Santo, hay una palabra, hay algo que Jesús dijo al final, al momento previo de expirar. Consumado es, hecho está. Hecho está, ya está hecho todo. Solo necesitamos nosotros tomarlo, meternos en la palabra, en la verdad, para conocerla y no andar por el mundo padeciendo aún por cosas que ya están hechas y decimos que somos cristianos. Hecho está, consumado es, y lo hizo Jesús por amor a mí y a vos y a todos. Dice la palabra: de tal manera amó Dios al mundo, santo, que dio a su único hijo, al unigénito, para que fuéramos salvos. Yo quiero desearte realmente felices Pascuas a ti y a todos, que podamos celebrar realmente, sí,
con lo que el Espíritu Santo ministre a nosotros, que sea necesario para traernos a convicción. Es necesario que nosotros creamos y que obedezcamos. Y le amemos. Separado de él nada podemos hacer. Damos gracias al Señor por este mensaje, le damos toda la gloria a Él y al Espíritu Santo que fue guiando desde todo momento con la palabra, con la revelación de lo revelado ya, como dice la palabra, y que podamos nosotros entonces decirle, sé que está hecho ya en mi vida, yo lo tomo y lo recibo. Y si aún no has hecho esta oración de entrega, o querés hacerla para ponerte de nuevo alineado a la voluntad de Dios, si estuviste como nos pasa, a veces es un rato, vamos a hacer esta oración, hacela allí, pero confesando con tu boca, confesando que Jesús es tu Señor. Amén. Conforme como dice la palabra. Padre, en esta hora nosotros te damos gracias y pedimos perdón, Señor, por todas nuestras rebeliones. Sabemos, Jesús, que tú padeciste por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Pedimos que nos ayudes, que nos fortalezcas. Ahí va, ahí sí. Tanto traigas. Si vos acá, Ahora yo te pido que repitas conmigo. Padre, yo recibo a Jesús en mi corazón como mi Salvador. Creo desactivar el audio para que ellos no te escuchen. que Él murió por mis pecados, por mis rebeliones. Me arrepiento y pido perdón. Y creo que resucitó al tercer día para mi salvación. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres, Señor. Arrepentíos, dijo Juan el Bautista, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos. Él vino delante, yo he venido delante, el que viene detrás de mí es mayor, decía Juan el Bautista. Él venía anunciando que el reino de Dios se ha acercado, que Dios mandó a Jesús entre nosotros. Y luego que Jesús murió, dice, vendrá la promesa, el Consolador, y Él les recordará todo lo que yo os he hablado. Arrepentíos. Y cuando Jesús comienza su ministerio, comienza de la misma manera, dice en la palabra. Arrepentíos. El reino de Dios se ha acercado. El reino de Dios se ha acercado hoy a tu vida, a tu casa. Que nosotros podamos ser esos instrumentos y llevemos las buenas nuevas. Y no como decía allí en Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Llevemos el mensaje con fe. Oremos por los transgresores. Dice que Jesús oró por los transgresores. Algo precioso ha pasado en tu vida y en la mía, y a veces la rutina, tantas cosas, el orgullo, tantas cosas, la vanidad. Hemos aprendido tanto en este tiempo a través de la palabra. Es necesario que la digamos. Yo los bendigo. Le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Le doy gracias a Dios. En el nombre de Jesús oramos y llevamos el mensaje. Le doy gracias por el hogar de Camila y de Agustín, que nos permite estar con todo lo que necesitamos para llevar el mensaje y no parar hasta que tengamos la llave del lugar que el Señor nos ha entregado. Y allí nos vamos a reunir todos. Vayamos preparando nuestro corazón para a lo que el Señor nos convoca, que es a congregarnos, a reunirnos en su nombre, a alabarle y adorarle. Amén. Felices Pascuas, que hoy haya sido encendida la llama de la fe, de la esperanza, de llevar a otros el mensaje de salvación. Los tiempos se acortan. Démosle lugar al Señor. Démosle lugar. Amén. Dios los bendiga a todos.